el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Continuemos ahora hablando con ejercicios de infusión continua. En los casos pasados hablamos de cómo era dosificar dosis más que todo en bolos. Esta vez hablemos cómo dosificar en infusión continua, cómo calcularlo y cómo hacer la debida prescripción. Antes de iniciar, hablemos un poquito de qué es eso de la infusión continua. Básicamente se refiere a esas bolsas de una solución, en este caso dextrosa, que se le hizo en algún medicamento. Tenemos un ejemplo, dextrosa en agua destilada al 5%, un ejemplo. Se la administra un medicamento, que ahorita veremos un ejemplo de ellos, y pues este medicamento administrado va a empezar a caer por un sistema de goteo, ¿listo? A través de pues un tubo y un sistema de venoclisis, hasta llegar a lo que viene siendo pues la vena del paciente. ¿Sí? Esto pues, permite lo que es administrar líquidos, a veces pues electrolitos, y lo que nos interesa en este caso son medicamentos. Y este sistema de goteo, el sistema de goteo más común, es un sistema de goteo que será de 20 gotas minuto. ¿Listo? Este es el más común y el que más se suele usar. ¿Listo? ¿Y a qué se refiere 20 gotas? ¿Qué significa 20 gotas en cuanto a términos de volumen? Ya que aquí estamos hablando de volumen porque tenemos que esto es un líquido. Entonces tenemos que 20 gotas va a equivaler a 1 mililitro. ¿Ok? Tenemos que 20 gotas contiene, o sea, equivale a 1 mililitro. Si tenemos que, para que sean 2 mililitros, ¿sí? Pues ¿cuántas gotas van a ser? Va a ser el doble. Va a ser 40 gotas. ¿Listo? Y también tenemos que tener en cuenta algo rápido antes de poder iniciar. Y es que el sistema de goteo, ¿listo? El que dijimos que nomás era de 20, va a oscilar más que todo entre 20 gotas y 40 gotas. Esto es lo recomendable administrar a un paciente. ¿Por qué? Si se le administra más de 40 gotas por minuto, pues puede generar un aumento de la volemia excesiva y generar un aumento de lo que es la precarga y por ende un aumento de la presión arterial. Si le administramos menos de 20 gotas, pues va a ser muy lento el goteo, lo que puede generar a que se forme un daño de ese sistema de venoclisis, una formación de coágulos o entre otras complicaciones. Por ende es que lo normal y lo recomendable es que el sistema de goteo oscile entre entre valores, entre 20 gotas o 40 gotas. Así que luego de haber explicado esto, sí podemos empezar a iniciar a hablar de los ejercicios de infusión continua. Así que empecemos con este de acá. Empecemos a leerlo. Tenemos un paciente de 72 kilogramos de peso que presenta una intoxicación por hierro. ¿Listo? Y debe recibir desferoxamina. Este es el nombre del medicamento comercial. Y aquí nos dan la presentación de este medicamento, que viene en ampolla y cada ampolla contiene 500 miligramos en 1 mililitro. ¿Listo? Esa es la presentación comercial de este medicamento y su dosificación. ¿Ok? Y tenemos que la dosis recomendada de este medicamento es de 60 miligramos por kilogramo de peso al día en infusión continua. ¿Listo? Así que luego de haber leído este ejemplo, este ejercicio, vamos a proceder a desmenuzarlo y a explicarlo mucho mejor. Entonces tenemos el medicamento, tenemos desferoxamina, ¿listo? El medicamento nos dicen que viene en ampollas de 500 miligramos por mililitro, ¿listo? Esta es la presentación del medicamento. Y nos dicen que la dosis recomendada, ¿sí?, es de 60 miligramos por kilogramo de peso al día. Y eso lo vamos a dar en infusión continua. Esto es lo que nos plantea el ejercicio. Así que empecemos a realizarlo. Tenemos que la dosis recomendada va a ser esta, 60 miligramos. Pero pues calculemos la dosis recomendada para el paciente, un paciente de 72 kilogramos. Pues multiplicamos 60 por 72 kilogramos, que eso básicamente nos va a dar 4.320 miligramos al día. ¿Listo? Tenemos que esta es la dosis recomendada al paciente al día. Pero ojo, aquí tenemos algo importante.
este día. Y es que recordemos que como explicamos anteriormente, el método del goteo se daba en gotas por minuto. Por ende, si queremos calcular cuántas gotas debemos administrar al paciente, debemos de convertir este término de días a minutos. Tenemos que pasarlo a minutos. Así que tenemos que preguntarnos, este valor de 4.320 miligramos al día, ¿cuánto equivale en minutos? ¿Listo? Pues se hace muy sencillo. Recordemos que una hora equivale a 60 minutos. ¿Listo? En 24 horas, que viene siendo un día, ¿cuántos minutos hay? Eso me da un total, después de una regla de 3, de 1440 minutos. ¿Listo? En un día tenemos esta cantidad de minutos. Así que, ¿cómo pasamos este valor a minutos? Muy sencillo. Cogemos el valor 4320, ¿listo? Y lo dividimos en el número de minutos por día, en 1440. Y esta división, ¿listo? Al realizar esta división, 4320 dividido en 1440, eso nos da un valor de 3 miligramos minuto. Tenemos que esta es la dosis recomendada, ¿listo? Para nuestro paciente, en este caso, pero expresada en minutos. Y esto es lo que nos interesa. ¿Listo? Tenemos que esta es la dosis representada en minutos para nuestro paciente. Así que ahora sí calculemos cuánto goteo le administraremos al paciente. Que tenemos a ver que es muy sencillo. ¿Listo? Anteriormente explicamos que el sistema de infusión continua se basaba en diluir el medicamento en una solución. ¿Sí? Una solución, la más común, tenemos que solución salina o dextrosa en agua destilada al 5%. Que la forma más común de encontrarlas es en un volumen de 500 mililitros. Esta es la forma más común de encontrar estas soluciones. Por ende, tenemos que administrar este medicamento, la desferoxamina, en esta solución. Y vamos a ver qué volumen queda como resultado y qué goteo tenemos que administrarlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto mucho más sencillo? Entonces, cogemos la concentración que hay en el fármaco. Cogemos esta concentración. Cogemos 500 miligramos de desferoxamina y lo vamos a diluir en 500 mililitros de dextrosa en agua destilada, que es lo que tenemos acá ilustrado. Lo diluimos en esta dextrosa. ¿Listo? Y ahora, tenemos que la dosis de nuestro paciente, que es esta que tenemos acá, que nos dio que era 3 miligramos minuto. ¿Listo? Esa dosis, ¿en qué volumen se encontrará? ¿En qué volumen va a estar? Y esto simplemente se resuelve con una regla de 3 muy sencilla, que es como siempre. 500 por 3 dividido en 500, esto nos da un resultado de 3 mililitros. ¿Listo? Tenemos que este va a ser el volumen que encontraremos en esta solución para esa dosis recomendada del paciente. Y pasemos 3 mililitros a gotas. ¿Listo? Pasemos de mililitros a gotas. Es muy sencillo también. Recordemos. Tenemos que 20 gotas equivale a 1 mililitro, que fue lo que ya explicamos anteriormente. ¿Listo? ¿Cuántas gotas serán 3 mililitros? Muy sencillo, únicamente cogemos 20 por 3 y eso me va a dar 60 gotas. ¿Listo? Obviamente tenemos que son 60 gotas minuto. 60 gotas minuto. Este es el sistema de goteo que tenemos al administrar únicamente una ampolla. ¿Listo? Al administrar una ampolla de desferoxamina en dextrosa en agua destilada al 5%, tenemos que pasarlo en 60 gotas minuto. Pero si recordamos, yo expliqué que lo recomendado es pasar de 20 a 40 gotas. ¿Listo? Así que tenemos que este nos da muy alto, está muy alto el valor. ¿Qué tenemos que hacer para que descienda la cantidad de gotas? Tenemos que administrarle otra ampolla. ¿Listo? El mejor ejemplo de esto es cuando, digamos, uno cocina un arroz. Cocinamos un arroz que nos queda con bajita sal. ¿Listo? Nos queda con bajita sal. ¿Cómo hacemos? Le metemos más sal para que quede más concentrada. Básicamente esa es la explicación de por qué hay que administrarle otra ampolla.
Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Listo? Si con una ampolla, al diluirla en dextrosa, nos da 60 gotas, entonces básicamente lo que vamos a hacer es 60, ¿listo? Lo dividiremos en 2, que sería si le administramos otra ampolla. Si metemos 2 ampollas, dividimos 2 ampollas, nos daría un total de 30 gotas minuto. 30 gotas minuto. ¿Listo? Es básicamente casi que la mitad, es la mitad de hecho. Una ampolla nos quedaban 60. 2 ampollas nos quedan 30. Y vemos que de hecho 2 ampollas, el valor de 30, sí es aceptado en este rango de 20 gotas a 40 gotas. Pues ahí tenemos que las gotas que tenemos que administrar a este paciente serán 30 gotas minuto. ¿Listo? Este es como el resultado de este ejercicio. Pero ahora miremos cómo lo vamos a prescribir. Entonces tenemos los valores importantes. La dosis, esta que tenemos acá, la dosis, y la cantidad de gotas. ¿Listo? Vamos a proceder a prescribir este medicamento. Entonces recordemos cómo lo hacíamos. Vamos a hacerlo en esta esquina de acá. Recordemos que iniciábamos con el 4. Entonces recordemos que empezábamos colocando el nombre comercial del medicamento. En este caso es, vamos a agarrar el renglón largo, desferoxamina, listo, el nombre comercial, y la presentación del medicamento, que vemos que viene en ampollas y que cada ampolla contiene 500 miligramos, listo, en 1 mililitro. Pasamos al siguiente renglón y ¿qué colocaremos? Tenemos que colocar cómo vamos a formar esta prescripción, cómo vamos a formar este medicamento. Como es en infusión continua, recordemos que tenemos que diluir el fármaco. Tenemos que diluir la desferoxamina en la dextrosa. Entonces, ¿cómo colocamos eso? Lo colocamos. Diluir, el verbo diluir. 2 ampollas. ¿Por qué 2 ampollas? Porque si recordamos, al hacer el cálculo, con una ampolla nos daba muy alto. Así que queríamos 2 ampollas para que nos diera un valor normal en cuanto a las gotas. ¿Y qué vamos a diluir? 2 ampollas. Colocamos diluir 2 ampollas ¿en qué? En 500 mililitros de esto de dextrosa en agua destilada al 5%. Este es nuestro segundo renglón. Ya colocamos cómo vamos a diluir el fármaco. Ahora coloquemos qué haremos con esa dilución, qué haremos con ese resultado. Lo vamos aquí, lo vamos a administrar. Entonces colocamos administrar y colocamos a cuántas gotas lo vamos a administrar. Que eran administrar a 30 gotas, que fue lo que hicimos el cálculo. 30 gotas minuto. 30 gotas minuto. Listo. Y colocamos la vía por lo cual lo vamos a administrar. Por vía intravenosa. ¿Listo? En este caso, pues no colocamos el tiempo, ya que pues tenemos que el ejercicio no los especifica. Y pues en este caso no es necesario poner el tiempo, únicamente quedaría así. Primer renglón, el nombre comercial del medicamento y la presentación del mismo. Segundo renglón, cómo vamos a diluir este fármaco para poder realizar la infusión continua. ¿Listo? Y el tercer renglón es qué haremos con el fármaco. Administrarlo, por cuántas gotas y por cuál vía lo vamos a administrar. Así que así es como quedaría resuelto este ejercicio y la prescripción del mismo. Y ahora procedamos a hacer este siguiente ejercicio, que vamos a ver que es un poco más chévere porque nos combina tanto la dosificación de bolo como la que vimos ahorita, que es de infusión continua. Así que vamos a ver cómo prescribir ambas cosas a la vez. Listo, para que quede ordenado y que quede bien chévere. Así que empecemos a leer este ejercicio, que lo que digo está bacano. Entonces empezamos, que es un paciente de 60 kilogramos de peso. Listo. Que llega al servicio de urgencia presentando una FA. Por lo que antes de practicar una desfibrilación eléctrica, se decide intentar revertir la arritmia con un antiarrítmico, con amiodarona, antiarrítmico clase 3. El cual tenemos que la dosis recomendada de este antiarrítmico es en bolo 5 miligramos por kilogramo de peso. Y ojo, nos dan un tiempo específico, entre 2 y 3 minutos. ¿Listo? Eso es importante. Y aquí viene lo chévere.
seguido de infusión continua de 50 miligramos hora. ¿Listo? Y tenemos que la amiodarona viene en presentación comercial de ampolla por 150 miligramos en 3 mililitros. ¿Listo? Así que luego de haber leído este ejercicio, empecemos como siempre a desmenuzarlo. Entonces, empecemos con la presentación comercial de la amiodarona. ¿Listo? La cual el ejercicio nos la dice. Que tenemos que esta viene en ampollas de 150 miligramos en 3 mililitros. ¿Listo? Son 3, pero casi no se entiende. En 3 mililitros. ¿Listo? Tenemos que esta dosis recomendada en bolo, ¿listo? ¿Es de cuánto? Es de 5 miligramos por kilogramo de peso. Y eso administrado entre 2 y 3 minutos. ¿Ok? Y luego tiene que seguir, va a ser seguido de infusión continua, ¿listo? En una dosis de 50 miligramos hora. ¿Listo? Este es como lo que el ejercicio nos da, pero un poco desmenuzado. Así que empecemos a trabajar en ello. Primero que todo, aquí tenemos que saber, vamos a calcular el volumen, ¿listo? El volumen que administraremos en bolo. Este es lo primero que haremos. Luego miraremos cuántas gotas por minuto administraremos en una infusión continua. ¿Ok? Así que empecemos con el bolo. Tenemos que la dosis recomendada es 5 miligramos por kilogramo de peso y que nuestro paciente pesa 60 kilogramos. Por ende, calculemos la dosis recomendada para nuestro paciente. 5 por 60 nos da 300. A este paciente hay que administrarle 300 miligramos en bolo de amiodarona. ¿Listo? Y miremos el volumen de esta misma. Y se hace muy sencillo, es pura regla de 3, muy fácil. Entonces colocamos, tenemos la ampolla, la presentación comercial de la amiodarona, viene en 150, ¿listo? 150 miligramos en 3 mililitros, ¿listo? Lo que ya sabemos. Y tenemos que el bolo de la amiodarona para nuestro paciente será de 300 miligramos. Tenemos 300 miligramos. ¿Cuál será el volumen de esta misma? ¿Cuál será el volumen que tenemos que administrarle al paciente? Una regla de 3 muy simple. 3 por 300 tenemos que nos da 900 y 900 dividido en 150 nos da 6. Tenemos un valor de 6 mililitros. Este es el bolo que administraremos, un bolo de 6 mililitros. ¿Ok? Listo, ya hallamos lo primero. Hallamos cuánto le administraremos en bolo. Ahora miremos las gotas que le administraremos en infusión continua. Y aquí tenemos un problema similar al que tuvimos en el caso pasado. Y es que nos lo dan en horas. ¿Listo? Y recordemos que las gotas se miden en gotas por minuto. Así que pasemos 50 miligramos hora a minuto. ¿Cuánto equivale esto a minuto? Es muy sencillo también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente tenemos 50 y lo dividimos en 60. Que es que en 60 minutos equivale a una hora. Así que colocamos 50 dividido en 60 minutos. Y eso nos dará un total de 0,83 miligramos minuto. ¿Listo? Ya tenemos la dosis en minuto, que es lo que nos interesa. Ahora calculemos el volumen de la misma para mirar cuántas gotas tenemos que administrar. Calculemos el volumen y nos basamos en la presentación comercial, en esta que tenemos acá. Entonces recordemos que tenemos que diluir la dosis de ampolla de amiodarona en dextrosa en agua destilada al 5%, que eso viene siendo de 500 mililitros. Tenemos que diluirla en esto para poder administrar la infusión continua. Así que, ¿cómo sabemos el volumen que tenemos en esta dosis? Una regla de 3 como hicimos en el caso pasado. Tenemos que, vamos a diluir 150 miligramos de amiodarona en 500 mililitros de dextrosa en agua destilada del 5%. ¿Listo? Y tenemos que la dosis de la infusión continua que administraremos será de 0,833 miligramos
minuto. ¿Qué volumen tendremos en esta concentración de 0,833? Pues hacemos una regla de 3 simple, como siempre la hemos hecho. 500 mililitros por 0,833. Eso tenemos que lo vamos a dividir en la concentración de amiodarona, que es 150, para que nos dé un total de 2,77 mililitros. ¿Listo? Este es el volumen de difusión continua que tenemos que pasarle al paciente. Pero tenemos que lo que nos interesa es en gotas, así que pasemos este valor a gotas. Igual que la vez pasada. Si 20 gotas es 1 mililitro, ¿cuántas gotas equivale a 2,77? Muy sencillo, tenemos 2,77, lo multiplicamos por 20 y nos da un total de 55,53 gotas. ¿Listo? Estas son las gotas que tenemos que administrar al paciente. Pero tenemos nuevamente el dilema de la vez pasada, que si recordamos lo normal para administrar es de 20 a 40 gotas, lo recomendado. Y nos dio 55 gotas. Por ende tenemos que estar poco concentrado, tenemos que concentrarlo aún más. ¿Cómo hacemos esto? Administrándole otra ampolla. Esto nos dio si únicamente le administramos una ampolla. Si le colocamos 2 ampollas, ¿cuántas gotas tendremos? Pues es muy fácil, colocamos el valor de las gotas, 55,53, y lo dividimos en 2, que son 2 ampollas que colocaremos, para ver cuánto nos da. Y vemos que ya nos da unas gotas mucho más bajas, nos dan 27,76 gotas minuto. Así que ya esta dosis, este sistema de goteo sí nos beneficia porque sí entra dentro de lo recomendado. Así que tenemos que administrarle 2 ampollas de amiodarona a 27,76 gotas minuto. ¿Listo? Así que vamos a ver cómo vamos a prescribir estos medicamentos, teniendo en cuenta el volumen del bolo que le administraremos de amiodarona y la infusión continua en cuanto al goteo que le administraremos. Así que empecemos a hacer la prescripción. Iniciamos como siempre con el número 4, ¿listo? Y colocamos el nombre comercial y la presentación del medicamento, que tenemos que en este caso es amiodarona, ¿listo? Amiodarona. La presentación comercial que viene, que sabemos que son ampollas. Ampolla, que cada ampolla contiene ¿cuánto? Cada ampolla tenemos que contiene 150 miligramos. ¿En cuántos mililitros? En 3 mililitros. Ese es el primer renglón. ¿Listo? Y ahora el ejercicio nos dice que se inicia la dosis con el bolo. Así que prescribamos cómo vamos a administrar el bolo, que es lo primero que toca hacer. Entonces pasamos al segundo renglón. ¿Listo? Y colocamos qué haremos con ese qué haremos con ese bolo. Lo vamos a administrar. Administrar, listo. Y el volumen que hallamos, que son 6 mililitros. Administramos los 6 mililitros. 6 mililitros, listo. Y colocamos la vía por la cual administraremos. Por vía intravenosa. Y recordemos que el ejercicio nos decía una recomendación que teníamos que administrarlo entre 2 y 3 minutos. Por ende, eso tiene que ir en la prescripción. Entonces, administrar 6 mililitros por vía intravenosa en 2 a 3 minutos. ¿Listo? Colocamos así. En 2 a 3 minutos para que la jefe, la enfermera, pues decida según su tiempo en qué mejor le favorece a ella. Entonces tenemos que ya está listo la parte del bolo. Ahora, ¿cómo prescribimos la infusión? ¿Cómo lo hacemos? Pasamos a un siguiente ítem. Colocamos 5. ¿Listo? 5 puntos. E iniciamos igual que el pasado, con el nombre comercial y la presentación del medicamento. Amiodarona, ¿listo? Que viene en ampollas de 150 miligramos en 3 mililitros. Y ahora, recordemos que en la infusión continua tenemos que diluir, que fue lo que hicimos. Que diluir 2 ampollas, porque recordemos que tuvimos que diluir 2 ampollas de miodarona
para que nos dieran 27 gotas, para que quedara más concentrado. Entonces colocamos eso, diluir 2 ampollas, listo. Y colocamos en qué lo diluimos. En 500 mililitros de destroza en agua destilada al 5%. ¿Listo? Ahí ya colocamos cómo lo vamos a diluir. Y ahora colocaremos qué haremos con esa dilución, qué toca hacer. Y administrar en otro renglón, administrar, ¿listo? Y colocamos el goteo, administrar a 27,76 gotas minuto, ¿listo? Colocamos la vía por la cual lo vamos a administrar por vía intravenosa, ¿listo? Y así nos quedaría prescrito este ejercicio. Entonces recordemos, este ejercicio es especial porque tenemos que iniciamos con bolo y seguimos con infusión continua. Pero es importante que vayan en ítems separados, Recordemos, primer renglón de ambos, tanto el bolo como la infusión continua, debemos colocar la presentación comercial y la dosis. En cuanto al bolo, colocamos qué haremos con el bolo. Lo administramos. ¿A cuánto? Al volumen que hayamos. ¿En qué vía lo administraremos y en el tiempo de administración? Y ahora en cuanto a la infusión continua, iniciamos el primer párrafo con la presentación comercial y la dosificación de esta misma. Y recordemos que toca diluirla. Tenemos que diluir la infusión continua. Colocamos que hay que diluirla. ¿Cuántas ampollas? 1 o 2. En este caso diluimos 2. Diluir 2 ampollas, ya se sabe que es de amiodarona, en 500 miligramos de destroza en agua destilada al 5%. O puede ser también en solución salina. ¿Listo? Y colocaremos qué haremos con esa dilución. Y pasamos al siguiente renglón. Vamos a administrarlo. ¿A cuántas gotas? Que fue lo que hallamos. A 27,76 gotas por minuto. Y colocamos la vía de administración por vía intravenosa. Así que así fue como prescribimos este ejercicio y como resolvimos tanto las cuestiones que nos planteaba el ejercicio. Así que eso sería todo también por este ejercicio del día de hoy.